Llegamos al tema de los ángeles. ¿Existen los ángeles o son solo un mito o una superstición si existen? ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué son? ¿Por qué son? ¿Cuál es su función? ¿Cómo son? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué sabes sobre los ángeles de todos modos? Y ahora hemos llegado en este estudio a este asunto aquí en el sexto capítulo de Génesis. Ha sido un enigma para mucha gente lo que dice. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Eso fue allá antes del diluvio que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas entre todas las que escogieron. Y el Eterno dijo: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después de esto, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos vinieron a ser los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Y entonces mucha gente se pregunta: ¿eso significa que los ángeles se casaron con mujeres humanas y que tuvieron hijos, y sus hijos eran gigantes, personas gigantescas, más grandes que cualquier cosa que jamás hayas visto en la faz de la tierra? Eso ha sido un problema para mucha gente. Ahora, recuerde que vimos en el programa anterior que los ángeles son mencionados en la Biblia, y los encuentra mencionados, por ejemplo, aquí en el Salmo 104 y el versículo 4, donde habla de Dios y de su creación, y cómo ha creado todo en el universo. Dice en el versículo 4, el que hace a sus ángeles espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros, una llama de fuego que puso los cimientos de la tierra para que no sea removida para siempre, y así sucesivamente. Y luego encontramos que eso en realidad se repitió aquí en el Nuevo Testamento en el primer capítulo de Hebreos y el séptimo versículo. Y de los ángeles dice que es Dios quien hace que sus ángeles espíritus y de sus ministros llama de fuego. En otras palabras, entonces Dios los hizo, hablando de la creación de Dios. Y si Él los hizo, entonces fueron creados, por lo que los ángeles son seres creados. Ahora encontramos al leer todas las escrituras sobre los ángeles que no son ni masculinos ni femeninos, no se reproducen. Bueno, llegaré a una escritura sobre eso un poco más adelante, pero Dios los creó. Son seres espirituales individuales, cada uno creado por separado, no nacido. Él convierte a sus ángeles en espíritus. Ahora, el Antiguo Testamento, como mencioné en el programa anterior, simplemente asume la existencia de ángeles, excepto por el pasaje que les acabo de leer. Aunque hay algunos otros libros que no son inspirados, como el libro de los Jubileos y de Enoc, y algunos de los que mencionan la creación de los ángeles, pero aparentemente esos hombres sabían lo que generalmente se asumía en los escritos inspirados del Antiguo Testamento sobre la existencia real de los ángeles. Ahora bien, ¿cuándo fueron creados? Bueno, pasamos a Job, el capítulo 38 y en el cuarto verso. Podríamos ver a eso rápidamente, donde Dios le estaba hablando a Job. Aparentemente, Job acababa de construir un gran edificio. Algunas personas creen que Job fue el verdadero arquitecto y maestro de obras que supervisó la construcción de la gran pirámide en Egipto y que acababa de completarla. Y dicho sea de paso, eso es bastante interesante. Es solo una teoría, por supuesto, simplemente te la paso por si sirve de algo, pero así fue hasta que se destruyó la Torre Warburg en Nueva York, el edificio más alto del mundo, y es el edificio mejor construido del mundo. Eso sorprenderá a algunos de ustedes, pero esas piedras gigantes son tan lisas y tan absolutamente planas, niveladas y lisas, que se colocan juntas a 1/50 de pulgada de distancia. Ahora bien, hay muchas cosas en la Gran Pirámide que son casi increíbles. Estaba perfectamente diseñada y mucha gente cree que la Gran Pirámide fue inspirada divinamente. De hecho, ves cosas en ella que al menos ciertamente te hacen preguntarte. Y diré esto, no voy a descartar la posibilidad en absoluto. Creo que es posible que así fuera.
Parece que hay muchas evidencias que apoyan esa teoría. Sin embargo, algunas personas creen que hay un mensaje en la Gran Pirámide y que muestra la historia del mundo y todo ese tipo de cosas. Sus pasajes internos están marcados a un ritmo determinado a medida que avanzas una pulgada durante un año y finalmente una pulgada durante una semana o un mes o algo así. Un poco más tarde, hacia el momento en el que estamos entrando ahora o entramos en vigor desde la Primera Guerra Mundial. La dificultad con esto es que parece ser una cuestión de matemáticas superiores y yo no soy matemático. Y en segundo lugar, como la mayoría de las interpretaciones que se dan en la Biblia, lo único que tenemos son interpretaciones que le han dado ciertos hombres que al menos profesan ser matemáticos. Y no estoy satisfecho con ninguna de las interpretaciones que he visto. No he visto ninguno que pueda respaldar o aceptar y está un poco fuera de mi ámbito. No siento que haya sido llamado a ese tipo de cosas, sino a predicar el Evangelio. Ya sea que el Evangelio esté escrito en esa gran montaña de piedra o no, algunas personas creen que es la palabra de Dios en piedra. Algunas personas llegan incluso a creerlo. Bueno, hay algo bastante maravilloso en esto, pero no voy a empezar a respaldar y predicar algo que siento que no entiendo. Y no puedo aceptar ninguna interpretación que haya visto. Sus interpretaciones no han salido. Si hay algo en ella, deberíamos poder predecir fechas en el futuro en las que sucederán eventos precisos. Ahora, por supuesto, han estado intentando hacer eso. Luego esperan, miran hacia atrás en la historia y encontrarán algo. Y puedes encontrarlo en cualquier día de cualquier año que haya sucedido, algo que, por los métodos que he visto utilizados, puedes darle la vuelta de alguna manera para decir que esa era la fecha que tenía el significado que presagiaba. Bueno, creo que eso es exagerar demasiado. Sin embargo, no lo descarto, ni descarto la posibilidad. Y si quieres creer en alguna de las teorías existentes, ¿por qué? Eso está bien. Ciertamente no pelearé contigo. Simplemente no puedo aceptar lo que he visto y es muy posible que así sea. De todos modos, un punto que es muy interesante es este. Es el único tipo de edificio que conozco, el único edificio del que he oído hablar en la Tierra, donde la piedra angular es la piedra superior y se coloca al final. Ahora, como se construye en la mayoría de los edificios, si alguna vez lo notaron, colocan la piedra angular casi en el momento en que comienzan a sentar los cimientos. Está en los cimientos. Y antes de que se construya la superestructura, se coloca la piedra angular y tienen la celebración. Pero en la Gran Pirámide, la piedra angular era la piedra angular, la última piedra que se colocaba cuando estaba terminada y significaba la finalización misma del edificio. La piedra angular está en la parte superior y es una esquina, ya sabes, tendrías las 4 esquinas en la parte inferior, pero también tienes una esquina en la parte superior, en el ápice donde se encuentran todas. Y por extraño que parezca, si hay un simbolismo en la Gran Pirámide, esa piedra angular superior parece ser mencionada en la Biblia como la piedra que los constructores rechazaron, que se ha convertido en la cabeza de la esquina en el lenguaje de la Biblia King James, que significa la piedra angular principal, la piedra angular superior. Y se refiere allí a Jesucristo que vino a los suyos, al pueblo judío, y los suyos no lo recibieron. Fue rechazado y se le conoce como una piedra. Bueno, aquí está la piedra que fue rechazada. Al parecer nunca fue colocada allí. La piedra angular superior no está allí. Parece que los constructores la rechazaron. Y aparentemente debió ser perfecto. No había nada malo en ello. Todo el resto del edificio es absolutamente perfecto. Ese edificio debe haber sido perfecto. La Gran Pirámide simboliza de forma simbólica en piedra fría haber sido construida allí hace mucho tiempo, probablemente desde la época de este antiguo patriarca Job. Simboliza la iglesia de la cual Cristo es la cabeza viviente y su consumación. Y sin embargo, lo rechazaron a él, el rincón principal. Ahora la iglesia será perfeccionada y hay un edificio que es absolutamente perfecto. Bueno, hay algo en lo que pensar. Sin embargo, soy enviado a predicar la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, que es la Santa Biblia. Y entonces, volvamos a eso. Ahora bien, supongamos que Job
es una teoría interesante y solo la presento como una posibilidad, como una teoría interesante, pero a veces estas cosas son interesantes y nuestros científicos en este mundo son generalmente respetados. Y no creo del todo que los procesos de razonamiento inductivo sean, en todos los casos, el procedimiento correcto para llegar a una ecuación o un resultado o algo por el estilo. Pero lo usan en ciencia y a veces tenemos que usarlo, en otras palabras, para postular una teoría, una posibilidad y luego buscar los hechos y ver si funciona. Ahora bien, esto es interesante desde ese punto de vista. Simplemente no tengo todas las pruebas todavía y no voy a aceptarlas hasta que las vea. Pero mi mente está abierta, ciertamente estaría dispuesto a ver las pruebas al respecto. Simplemente no lo he visto todavía. Ahora, Dios le está hablando a Job. Recuerden, Job era el llamado hombre perfecto, pero todavía no era perfecto. Job no es perfecto. Job pecó porque leíste en tu Nuevo Testamento en la Biblia que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios excepto Jesucristo, todos los demás seres humanos que jamás hayan existido. Y eso incluye a Job. Ahora bien, Job era tan perfecto, sin embargo, ni siquiera el diablo pudo encontrar nada malo en él. Pero Dios sí. Y finalmente Dios tomó una mano y Dios le estaba hablando y reduciéndolo a su propio tamaño. ¿Sabes qué le pasaba? Él era tan bueno, estaba tan orgulloso de ello que tenía mucho orgullo espiritual. Él tenía su propia bondad, pero era su propia bondad, que es como un montón de trapos de inmundicia para Dios. Y él estaba muy engreído por eso. Y ese tipo de vanidad y orgullo es uno de los peores pecados que puedes tener. Y Job fue uno de los hombres más difíciles de hacer descender al arrepentimiento para Dios, que jamás haya existido sobre la faz de esta tierra. Job probablemente fue el hombre más justo que jamás haya existido. ¿Sabes quién es el hombre más malvado que jamás haya existido? Y tal vez les traiga un sermón sobre eso en algún momento. Puede que les traiga una transmisión al respecto. Pero el hombre más malvado que jamás haya existido, que probablemente perpetró más crímenes, más asesinatos y más cosas malas a los ojos de Dios que cualquier hombre que jamás haya existido, cuando Dios comenzó a tratar con él y lo abatió, ese hombre se arrepintió rápidamente. Fue mucho más fácil lograr que se arrepintiera que Job, que era tan justo. Pero Dios ahora está reduciendo a Job aquí, comenzando en el versículo 4 de Job 38. ¿Dónde estabas, dijo Dios, cuando puse los cimientos de la tierra? Ahora, simplemente postula, imagina, por ejemplo, que posiblemente Job sí tuvo la construcción de la Gran Pirámide. Esa es la supervisión de la misma y ese Job es el hombre que fue usado. Si fue por inspiración divina que Dios lo usó como arquitecto y constructor de la Gran Pirámide, y él fue bastante orgulloso de ello. Ahora, Dios dice, tal vez tú construiste ese edificio allá abajo, pero yo construí toda la tierra. ¿Y dónde estabas cuando hice eso? ¿Llegaste a algo entonces? Bueno, Job simplemente no estaba por aquí, ¿verdad? Él aún no había nacido. Job pensó que era bastante grande, el trabajo fue bastante bueno. Ahora Dios comienza a compararlo consigo mismo. Y cuando se compara a Job con Dios Todopoderoso, descubre que no hay mucho en él. Saben, amigos míos, la mayoría de ustedes necesitan detenerse y compararse con Dios en algunos de estos momentos, y necesitamos reducirnos a nuestro propio tamaño y darnos cuenta de que no somos tan importantes como muchos de nosotros podemos pensar. Bueno, dijo, ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Declara que tienes entendimiento de quién ha puesto sus medidas y sabes por qué se pusieron medidas para la Gran Pirámide o quién ha tendido la cuerda sobre ella. Esa línea fue tendida con perfecta precisión sobre la Gran Pirámide. ¿Sobre qué están fijados sus cimientos y quién puso su piedra angular? Saben, amigos míos, un edificio grande promedio se asentará y se hundirá un poco en la tierra después de tantos años, tal vez después de 50 años, a menos que esté muy bien construido. Bueno, la Gran Pirámide está asentada sobre cimientos que se hunden tan profundamente en el suelo que, después de todos estos años, nunca se ha asentado. Supongo que ni siquiera 1/1000 de pulgada está absolutamente anclado de manera sólida. Entonces dice, ¿quién puso aquí las medidas de la tierra? Si lo sabes,
¿Sobre qué están asentados sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular? Fíjense ahora, ¿quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Ahora bien, la palabra hijos de Dios ciertamente significa ángeles, porque no había seres humanos en ese tiempo. Y todos los hijos de Dios gritaron de alegría cuando se colocó la última piedra angular sobre esta tierra. Ahora, eso es todo lenguaje figurado. Por supuesto, no existe ninguna piedra angular real en la tierra. Lo está comparando con un edificio. Se lo compara con un edificio en esta tierra donde la piedra angular es la piedra angular final, la piedra completa que se coloca al final. Entonces hay un poco de apoyo. Ciertamente es lógico si la teoría de que Jo fue el arquitecto de la Gran Pirámide es cierta. Todo es muy consistente y es al menos muy interesante. Al menos siempre lo ha sido para mí y espero que lo sea para muchos de ustedes que me escuchan. Ahora, las estrellas de la mañana son los ángeles. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis se encuentran ángeles en la diestra de Cristo en la visión simbólica, y dice que las estrellas son los ángeles y demás, y las estrellas se utilizan como símbolo de los ángeles en varios lugares de la Biblia. Y todos los hijos de Dios gritaron de alegría, gritaron de alegría. Escuche, déjeme hacerle una pregunta sobre los ángeles. ¿Alguna vez has leído en tu Biblia? Y tienes que ir a la Biblia para saber más sobre los ángeles porque ningún científico te dirá nada sobre ellos. Los ángeles son espíritus. Hizo de sus ángeles espíritus. Por eso están compuestos de espíritu, no de carne. Entonces ningún científico sabe nada al respecto porque eso está claro más allá de su ámbito. Un científico está confinado al universo material y a la materia, cosas que se pueden ver, sentir, oír, oler o saborear. Bueno, no ves un ángel a menos que esté específicamente manifestado. Así que los científicos probablemente simplemente desdeñarían la idea. No saben nada sobre ellos. Probablemente digan que es una superstición. No existe tal cosa porque ellos no lo ven. Bueno, no lo sé. Un científico no dice que no existe la gravedad y eso tampoco se puede ver. Y no creo que pueda sentirla, saborearla o olerla. Pero si vemos lo que hace. Y entonces declararon que existe una ley de gravedad, pero no entienden mucho al respecto. Simplemente saben cómo funciona. Saben lo que hace, pero no se puede saborear, no se puede comer. Tampoco puedes recogerlo. ¿Puedes resistirlo? Y tienes que hacerlo. Si intentas sostener un trozo de plomo bastante pesado, tampoco podrías sostener un trozo de plomo muy grande. Pero los ángeles ahora gritaron de alegría. Está bien, piensa sobre esto. ¿Alguna vez escuchó o leyó en su Biblia acerca de un ángel infeliz? ¿Leíste alguna vez acerca de un ángel quejándose y quejándose? Y un ángel que estaba lleno de miedo y preocupación, un ángel que tenía una vida vacía y estaba aburrido de la vida y no quería vivir más. ¿Leíste alguna vez acerca de un ángel quejoso, gruñón, infeliz, sarcástico, criticón y gruñón? No creo que lo hayas hecho nunca. Me pregunto si alguna vez han notado algo. Muchos de ustedes han leído mucho la Biblia, pero no han escuchado muchos sermones sobre los ángeles y probablemente no han pensado mucho en ellos. Me pregunto si alguna vez has notado que si alguna vez se menciona el estado mental o el grado de felicidad o tristeza o infelicidad o lo que sea en conexión con los ángeles, siempre están felices, siempre están gritando de alegría. Siempre lo están. Parece que realmente se llevan bastante bien y disfrutan de la vida. ¿Sabes por qué? Los ángeles son ministros de Dios y como dije, son parte del gobierno de Dios. Son sus mensajeros. Las palabras hebrea y griega significan lo mismo que se usan en los escritos originales de la Biblia, un mensajero o agente. Y son los mensajeros o agentes de Dios usados en el gobierno divino por el cual Dios gobierna el universo entero. No solo este mundo, sino el universo entero. Son espíritu sobrehumano, subordinados, estando subordinados a Dios, pero son superiores a los hombres y los ángeles porque son obedientes a las leyes de Dios, porque no están en rebelión contra Dios. Siempre se los describe como felices y alegres. Irradian alegría, entusiasmo, felicidad, paz y todo ese tipo de cosas. Ahora,
había algunos ángeles, aparentemente los ángeles tenían libre albedrío porque hubo muchos ángeles que pecaron y en una escritura se les llama ángeles. El ángel de Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Bueno, si no tuvo cuidado, se lo perdonará. No eres tú la amonestación allí, pero ellos ya no son ángeles. Eran ángeles hasta el momento en que pecaron. Un ángel pecador, sin embargo, técnicamente en lenguaje bíblico se les llama demonio. Ahora, los demonios son ángeles caídos o pecadores que son rebeldes al gobierno de Dios. Y he visto el trabajo de los demonios. Me pregunto si alguna vez lo has visto. Probablemente lo hayas visto y no lo hayas reconocido. Saben, amigos míos, que un gran porcentaje de lo que llamamos locura de las personas que están mentalmente trastornadas y que están en hospitales psiquiátricos en realidad están simplemente poseídas por demonios. Hay un demonio que se ha metido dentro de ellos y está poseyendo sus mentes. Ahora también nuestros médicos se reirían de la idea, pero no saben qué hacer con el caso porque se niegan a reconocer de qué se trata. No sabrían nada sobre un demonio, no tienen ningún don de percepción de los espíritus, no reconocen un espíritu de ese tipo, no saben nada acerca de las cosas espirituales, son ignorantes cuando se trata del ámbito espiritual. Y después de todo, este reino material no tiene nada comparado con el espiritual, y entonces no saben nada al respecto. Bueno, ahora íbamos a abordar este punto antes de continuar con los ángeles más atrás aquí. ¿Significa esto que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres? Ahora, allá en Job, los hijos de Dios gritaron de alegría y se refiere a los ángeles. Bueno, ahora pasen conmigo si quieren rápidamente a Hebreos. Miremos esto ahora mismo muy rápidamente. En Hebreos, el primer capítulo, aquí se habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, a quien Dios ha nombrado heredero de todas las cosas y de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y significa todo el universo, que significa Marte y significa todas las galaxias y la Vía Láctea y todas las estrellas que son mucho más grandes que cualquier cosa en nuestro sistema solar. Significa que es heredero de todo ello. Ahora, encuentras aquí por quien también Dios hizo los mundos y los mundos allí, es decir, edades, y refiriéndose sin duda no solo al elemento tiempo, sino también a todo el universo, que siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, la imagen expresa de su persona, se parece precisamente a Dios Todopoderoso, el Padre sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Y otra y mejor traducción es que sostiene al universo entero por el poder que le es conferido. Ahora, el mismo Jesucristo dijo después de su resurrección: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, todo poder le es dado a Él. Ahora, ahí mismo hay algo maravilloso. Amigos míos, ¿se dan cuenta de que Dios el Padre le ha dado a Cristo suficiente poder para que posea el poder de volar completamente esta tierra? Él tiene el poder de aniquilar cada partícula de vida humana, animal, vegetal sobre la faz de esta tierra. Tiene el poder de perpetrar la destrucción más colosal que puedas imaginar. Tendría el poder de volar la Vía Láctea. Ahora bien, ¿alguna vez te has parado a pensar en eso? El poder puede usarse para bien o para mal. Puede usarse para construcción o para destrucción. Y Jesucristo tuvo que demostrar con su vida en esta tierra que se le podía confiar el poder. Se le dio un poco de poder en esta tierra y lo usó sabia y correctamente, y ha demostrado que no abusará ni abusará de todo ese poder. De lo contrario, Dios Padre nunca se lo habría dado. Y si vamos a ser como Él, y si Él es solo el primogénito de muchos hermanos, y si es solo nuestro hermano mayor, Él es el primero en nacer por una resurrección de entre los muertos como el Hijo de Dios. Y debemos compartir su gloria y su herencia, y somos coherederos y seguidores con Él, amigos míos, si todo es cierto, y debemos ser glorificados junto con Él como Él ha sido glorificado y dado todo ese poder. Entonces se nos dará un poder similar. Y no se te dará a ti ni a ningún mortal en esta tierra a menos o hasta que ese mortal pueda probar que puede tomarlo, a menos que tú puedas probar por medio de pequeñas cosas que se te dan ahora que puedes manejar el poder y puedes manipularlo sabiamente. Nota, la cinta parece empalmada aquí. Pensamientos o malos hábitos y son esclavos de los malos hábitos.
y vienen a mí en busca de oración. Hombres han venido a mí por muchos malos hábitos y quieren saber si es absolutamente confidencial, si alguna vez se lo revelaré a alguien, y les hago saber que nadie lo sabrá jamás. Lo confiesan y tengo que simplemente recordarle a Dios cómo Jesús allí a su diestra ha sufrido cada tentación y todas las debilidades de la carne humana, solo que Él resistió donde nosotros no. Y yo digo, Dios, tú dices que eres tan misericordioso como lo son los cielos sobre la tierra. Nos miras como un padre se compadece de sus hijos. Conoces nuestra estructura de que no somos más que polvo. Y hay comprensión, Salvador. Hay un Dios comprensivo y cuya misericordia es mayor para con nosotros que los cielos o lo alto de la tierra. Por tanto, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ayudar en el momento de necesidad. Ese momento de necesidad nos llega repetidamente a la mayoría de nosotros. Amigos míos, cuando oro, obtengo la respuesta. Sé que Dios está allí. Me ha respondido no una, ni dos, ni 100 veces, sino miles de veces. Puedes conseguir todos los burladores y escépticos que quieras y burlarte de si existe o no Dios. Sé que Dios está allí. He tenido la respuesta. Lo he tenido tantas veces que sé, amigos míos, que ustedes también pueden tenerlo. Dios no me ama más que a ti. No un poco. No hace acepción de personas. ¿Por qué no vas a ese trono de gracia en el nombre de Jesucristo? Es algo muy práctico. Ponlo a trabajar por ti. Ahora, apenas unos minutos para terminar, les hablaré sobre esto. ¿Qué es la fe? ¿Por qué no tienes fe? ¿Qué es exactamente la fe y qué clase de fe te salva? Y espero que escribas para recibir este folleto. ¿Qué tipo de fe es necesaria para la salvación? Y mira, no te vendrá mal ponerlo a prueba y comprobar si estás en terreno seguro. Ahora el otro folleto. ¿Por qué nació usted? Pienso en todos los folletos que hemos escrito y publicado, que he estado anunciando en el programa durante años y años, que nunca ha habido uno más importante que este. Esto establece ante ti todo el propósito de la vida. Establece todos los porqués de esto que llamamos salvación. ¿Por qué la necesitamos? ¿Y cuál es exactamente el nombre de este folleto? ¿Por qué nació usted? Bueno, hasta la próxima. Este programa está al aire. Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.